amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Su talento no conoce límites. Es poeta, dramaturgo, compositor y director teatral. Me estoy refiriendo a David Fernández Rivera, quien por estos días promociona a nivel nacional e internacional su CD Ecos de la Noche y su poemario Ágata. Gracias, David, por estar conmigo. El placer es mío. Tu creatividad no tiene límites. Te manifiestas de diferentes formas. ¿La poesía fue el origen de todo? ¿Cuándo la descubres o ella te descubre a ti? Una pregunta realmente interesante. Yo creo que no podría decirle si ella me ha descubierto a mí o si yo la descubro, porque creo que era demasiado joven y en ocasiones los recuerdos tienden a engañarnos o a cambiar la realidad. Lo que sí es cierto es que la poesía llegó a mi vida prácticamente al momento de aprender a escribir y aprender a leer, así que tengo unos recuerdos muy entrañables de mis inicios en la poesía. Recuerdos entrañables que posteriormente se hicieron muy duros. Si bien yo escribía a los 5 o 6 años poemas que ya puedo considerar como poemas que a día de hoy, ayer mismo interpretamos algunos o alguna modificación de ellos en el espectáculo Ecos de la Noche. Por allá, por los 10 años, 11, 12 años, estos recuerdos entrañables comenzaron a ser situaciones muy duras, puesto que en esta vida hay como los valores intrínsecos de la poesía, que para mí es la savia del mundo, y luego están los valores de la sociedad, y para mí son diametralmente opuestos los unos de los otros, y parece que cuando sigues el camino de la poesía puedes terminar en la soledad, en el sufrimiento y en el tormento. Entonces yo ahora, cuando echo la vista atrás, me da vértigo, por supuesto, porque he hecho muchas cosas, pero también lloro y sufro porque a veces algo que es algo importantísimo en mi poesía, la injusticia. Qué injusto es que esta sociedad de plástico en la que vivimos no deje comunicar o vivir a un hombre como yo. Se nota que eres muy sensible. Tienes sello a flor de piel. ¿Qué ha cambiado en el alma del poeta David Fernández desde la aparición de Caminando entre brumas hasta Ágata? ¿Dejas mucho de ti en tus poemas? ¿Qué ha cambiado en mí? Fundamentalmente yo pretendo que no haya cambiado nada. Creo que en el momento en el que me encuentro, si algo ha cambiado es la ilusión, pero no la ilusión ciertamente, sino el cansancio. Yo cuando comencé a escribir, a lo mejor no tenía esta idea tan amplia que puedo tener ahora sobre la sociedad, y pensaba que el mundo iba a ser un poco más amigable de lo que es. Entonces comencé a hacer un tipo de poesía más surrealista, más conceptual, bebiendo de las segundas vanguardias, etcétera, etcétera. Esto supuso un golpe muy grande para mí, como un atropello de un camión, puesto que eso me enfrentó a una sociedad hostil para nuestra verdadera identidad y para lo que realmente somos. Y eso me produjo mucho sufrimiento, me hizo caer en casi 3 depresiones. De la última casi no salgo, le soy sincerísimo, puesto que para mí una entrevista ha de ser como un poema y yo tengo que desnudarme delante de usted y delante de nuestros espectadores. Y en la etapa en la que me encuentro ahora estoy intentando recuperarme de esta depresión o de este tormento a través de volver a escribir lo mismo que quise escribir cuando comencé a hacer poesía. Ya no me espero gustarle a nadie, ya no espero acercarme a lo que la gente pide o demanda, puesto que la gente realmente tiene una gran confusión con lo que pide o demanda. Los medios de comunicación, la publicidad y un largo etcétera de circunstancias y cosas hacen que la gente esté perdida y aparte busque algo
que en esta sociedad se pone como una meta y que realmente lo lleva a buscar la cabeza de un tren que no lo lleva a ninguna parte. Así pues, en este momento en el que nos encontramos, creo que sigo por la senda del David niño, del David muy joven, pero con un gran cansancio a mis espaldas, que creo que es mi única barrera para poder seguir creando. Has hablado de despojarse de ropajes. ¿Cuán positivo es desnudarse del todo en la poesía? Tú lo haces, ¿cierto? Sí. ¿No es peligroso quedarse a merced de los otros? Eso depende mucho de la madurez que tengas, de la vivencia que tengas y de la fortaleza que tengas para asumirlo. No nos engañemos, vivimos en un auténtico teatro del mundo, donde las personas están repletas de máscaras, repletas de roles. Parece que cuando nacemos, estudiamos, nos dan un papel que tenemos que interpretar en esta sociedad. A mí no me gustan los papeles, no me gustan los caminos marcados y no me gustan evidentemente los elementos subjetivos que se han hecho para la poesía. Así que mi creación va a estar siempre desnuda, porque como he dicho en las presentaciones que han tenido lugar en Valencia, lo que yo busco es que mi poesía sea auténtica, nos entregue nuestra verdadera identidad, pero que sirva de viaje a nuestro interior. Y quiero decirle que los interiores no tienen ni siquiera barreras idiomáticas, puesto que un hombre de Asia tiene el mismo pozo que un hombre europeo o que un hombre americano. Y en mi poesía futura quiero incluso despojarme de ese idioma que en estos momentos puede ser una barrera para mí. Esto puede sonar rupturista o incluso puede sonar polémico, pero con todo el corazón. Vivimos en un mundo que no quiere escuchar y tacha de polémico o de sin razón aquello que normalmente intenta pensar o intenta ser creativo o innovador. Y recuerde que el arte, la creación y el pensamiento es lo que hace evolucionar a las sociedades. Así pues, ¿es peligroso desnudarse? Volviendo a la pregunta inicial, yo creo que no, al menos en mi caso, porque no desnudarme sí sería el peligro más grande, porque dejaría de ser yo, y para no ser yo, prefiero no estar en este mundo. Te manifiestas también en la dramaturgia y te has dejado seducir por el teatro. ¿Qué caminos te condujeron a ellos? ¿Cómo vives estas facetas y qué te aportan en lo personal? Muy bien. Yo aquí habría que hablar de un proceso evolutivo importante, puesto que yo comencé a escribir poesía. Pero luego con el paso del tiempo uno va creciendo y ve que hay teatro, que hay otro tipo de manifestaciones artísticas, como pueden ser la danza, la pintura, la fotografía, muchas manifestaciones, pero yo no querría etiquetarlas en que yo he hecho teatro, yo he hecho pintura, yo he hecho poesía visual, no. Yo he hecho diferentes tipos de poesía. He hecho poesía para diferentes tablados. He hecho una poesía para entrar en la intimidad más profunda del lector, que es aquella que se consigue entre el libro y lo que usted es. Por otra parte, he hecho poesía escénica, que no deja de ser recoger esa llama, que de algún modo yo percibo entre esa relación omnidireccional prácticamente entre el lector y las letras, para llevarla al teatro. Y cuando digo teatro, quiero apuntillar esto, no me estoy refiriendo nunca a esos establecimientos llamados teatros en los que el público está enfrentado a unos actores. Yo creo que teatro, si bien es cierto que ya se hace y que son apuestas grandísimas, debe apostar por acercarse más a la realidad.
Para mí, como hemos hablado antes, el gran teatro del mundo, una calle puede ser el mejor escenario de teatro, como lo puede ser un bosque o como lo puede ser incluso un piso. También he despojado al teatro de toda retórica, de toda temática y de todo conflicto, pues para mí el teatro es poesía. Y el resto de manifestaciones que yo he hecho, como puede ser la poesía visual, el sonido, la composición sonora, etcétera, etcétera, no dejan de ser transfiguraciones de mi propia poesía para llegar de modos distintos. Me pregunta usted qué me han aportado como persona. Yo creo que como persona me han aportado un abanico muy grande, puesto que la poesía, según yo la entiendo, es algo auténtico, puro, que nos lleva a nuestra identidad. Y creo que en esa definición en ningún momento se pone que tiene que estar escrito con letras sobre papel. En ocasiones, para describir el mundo que vivimos, que cada vez es más complejo, he de optar por otro tipo de recursos, como son los que usted ha mencionado. Y esos recursos me han dado la satisfacción de poder seguir siendo poeta con un lenguaje mucho más amplio. Tu obra en este registro, Hipnosis, la colonia de 2012, tuvo gran repercusión internacional. ¿Qué la hizo atractiva a públicos de otros hemisferios? La verdad es que es algo que me sigo cuestionando, pero vamos a intentar profundizar en esa pregunta. Hipnosis, la colonia, como bien sabe usted, es un libro que no tiene un tema claro, y si alguien lo encuentra, pues bueno, puede ser discutible. Es un libro que yo diría que es más poesía que teatro. No estoy seguro de que pueda ser representado o si debe ser representado. Es un libro que, le digo sinceramente, que no hay que entenderlo. Y creo que el teatro, si bien tiene apuestas maravillosas de hace más de 40 años, está un poco huérfano de este tipo de manifestaciones artísticas. Y muchas veces los dirigentes, los políticos, los productores piensan que esto no va a tener demanda, puesto que las personas son muy vanidosas y se creen qué es lo que el público quiere y lo que el público no quiere. Pues bien, si yo le ofrezco un teatro que no deja de ser poesía escénica, ese teatro va a entrar en las entrañas del corazón. Lo va a hacer de modo inesperado, por supuesto, pero una persona cuando se acerque a ello tiene unas expectativas sobre lo que es el teatro. Después de leerlo se da cuenta que ha leído teatro, por supuesto, pero que esto va mucho más allá. Entonces yo creo que Hipnosis, la colonia no tiene ningún secreto. Yo creo que el único secreto que tiene es haber sido sincero con el arte y no intentar vender ni hacer un formato que pida a una sociedad. Eso tiene caducidad. Cuando usted hace algo de verdad, nunca va a tener caducidad. Normalmente las cosas de vanguardia tardan años en ser comprendidas, pero tuve la suerte y la fortuna de que en un hemisferio como, en una parte de este mundo como es el americano, especialmente América del Sur, este libro ha sido reconocido como un libro brillante. Yo solo puedo decir que ha sido mi primer paso dentro de la poesía escénica. Ahora tengo preparados 3, 4, 5 libros de teatro, de poesía escénica, donde creo que voy a ir mucho más lejos y por lo tanto creo que el público, si se quita esas expectativas y convenciones de la cabeza y limpia ese tablado de su cabeza, va a conseguir disfrutar mucho de lo que el mundo en ocasiones no le deja o no lo permite. Y permítame una pequeña reflexión para terminar. Yo creo que este mundo, si nuestra cabeza nos permite ver 1.000.000 de colores, solo nos quiere permitir o adoctrinar
para que veamos 5 y el mundo sigue formado por 1.000.000 de colores. Y eso está en la parte más intrínseca de nuestro ser. Eso es lo que ha despertado Hipnosis La Colonia y eso es lo que va a despertar, o voy a intentarlo, con mi nueva poesía escénica. Tu vocación artística y de divulgador cultural te llevó a vincularte con los medios de comunicación. ¿Qué importancia le das a la radio y cuánto te enseñó o aportó a tu labor de locutor? Mire, la radio fue alucinante. Para mí empecé en una edad muy temprana, 15 años, 16 años, y posteriormente lo llevé hasta los 20 y pocos años ya siendo director de programa. Quiero decirle que yo, ¿por qué hacía radio? Porque tenía la oportunidad de susurrarle al oído en las noches a miles de personas, y eso es una sensación incontestable. 1.000.000 de amigos, miles de amigos de radio, de los más fieles además, y yo creo que la radio me ha aportado el recitar. Mi vocación como actor, yo no me gusta el término actor porque muchas veces tiende a considerarse como una herramienta del teatro tradicional o convencional, pero en mis espectáculos mi labor interpretativo es una labor de reinterpretar todos mis contenidos personales y emocionales. Con la radio comencé a hacerlo y la radio me dio el empujón a los escenarios. En 2009 fundaste la compañía de David Fernández Rivera, agrupación con la que tratas de llevar poesía, música y teatro no solo a las ciudades, sino también al entorno rural. ¿Cómo vienes realizando esto? ¿Cuán receptiva ha sido la gente del campo con esta iniciativa? ¿Qué impresiones comparte contigo? Bien, la compañía de David Fernández Rivera supuso un cambio radical. Yo hasta esa fecha había trabajado en compañías internacionales en las que había aprendido muchísimo, también en compañías estatales, por supuesto, pero yo quería buscar algo más, lo que venimos a decir en toda la entrevista, y siempre yo tengo formación pedagógica, es lo que he estudiado por la universidad. No quería que esto se quedase solo desde una perspectiva elitista. Es más, yo siempre digo que yo soy un poeta del pueblo, no soy un poeta elitista para nada. Conmigo se puede conversar siempre de cualquier tema, pero desde luego mi público siempre va a ser el trabajador, el pueblo, los oprimidos, etcétera, etcétera. Y ese público en ocasiones no se acerca tanto a los teatros, por las circunstancias que sean, especialmente por la crisis económica que nos está golpeando muy duro. Entonces yo decidí crear esta compañía, entre otras muchísimas cosas, para acercarme a los pueblos a modo de La Barraca, de Federico García Lorca, salvando las diferencias, por supuesto. Fue una experiencia muy enriquecedora, puesto que pocas personas se pueden imaginar que se pueda llevar una obra conceptual, una obra sin temática, una obra coreográfica, una obra en silencio o de sonido a un pueblo. He de ser sincero, hay pueblos en los que las expectativas hacia el teatro son la búsqueda de la comedia, de la risa fácil, etcétera, etcétera. Entonces se quedaban un poco in albis cuando veían algo que no habían visto nunca. Eso me da mucha pena porque eso es su verdadero corazón. Pero en otros pueblos las cosas han ido mucho mejor. Para el poco trabajo y la poca ayuda que está recibiendo el teatro progresivo, avanzado, conceptual, de segundas o casi terceras vanguardias, podríamos decir, el pueblo es receptivo. Pero más que al teatro, el pueblo
más rural es todavía más receptivo a la poesía. Pero cuando hablo de poesía, no hablo de un hombre recitando o leyendo unos versos, no. Hablo de un hombre que va con sangre, que va a dejarse la piel en el escenario, que lleva música, sonido, escenografía, danza, es decir, un hombre que le muestra el espectáculo de la poesía, que a fin de cuentas es el espectáculo de la vida. Y he de decirle que en ese pueblo que a lo mejor no se habían leído libros de poesía, por falta de oportunidades seguramente, se disfrutó incluso más que ante intelectuales o personas que buscaban otro tipo de cosas. El pueblo es muy receptivo a todo lo que se le ofrece y es muy agradecido a lo que se le ofrece también, puesto que el pueblo normalmente está aislado por la política y se le ofrecen cuestiones o espectáculos o cultura, si es que se le ofrece, de una calidad ínfima o peor que en las ciudades. Y cuando le llevas a nuestros autores clásicos, a nuestros autores contemporáneos, a nuestra verdadera poesía, pues realmente lo agradecen. Fue una experiencia muy dura, de mucho trabajo, pero me ha dado vida, me ha dado libertad y me ha dado una visión mucho más amplia del ser humano. Te has adentrado también en la música. ¿Cómo la combinas con la poesía? ¿Cuál es tu propuesta? Mire, en primer lugar quisiera corregir un poquito sus palabras con toda la educación del mundo, puesto que es cierto que yo estudié música, es cierto que yo estudié diferentes tipos de armonías, armonía moderna, armonía clásica, estudié diversos tipos de instrumentos en el que destaca la guitarra y el arpa de boca, pero a día de hoy no creo en la música establecida o que en el conservatorio, por decirlo de algún modo, o la que se enseña en las escuelas. ¿Por qué? Pasa un poco igual que las emociones o los sentimientos de las personas. La música la hemos reducido a una escala temperada de unos cuantos sonidos en diferentes frecuencias. Y yo cuando salgo al parque, cuando veo a las aves cantar, me digo, ¿cuántas frecuencias se pierde un piano? ¿Cuántas frecuencias se pierde una flauta? ¿Cuántas frecuencias se pierde el mundo? Entonces, si la música me ofrecía este abanico de frecuencias o de notas, una mirada al mar me ofrecía este abanico de frecuencias y de notas. Y para mí el sonido es mucho más libre y menos artificial que la música. De hecho, al igual que John Cage, del que soy un gran seguidor y admirador, pienso que el sonido es bonito dejarlo libre. Me gusta que para que el espectador empatice con lo que le queremos transmitir, este sonido se maneje en completa libertad y sin manipulación humana. Qué bonito es el sonido, porque si pretendemos manipular algo natural, estamos haciendo lo mismo que lo que se hace con la alienación de las ciudades. Del mismo modo, cuando pretendemos jugar solamente con unos sonidos, para mí es como si usted me da una máquina de escribir con 3 letras y me pide que le escriba un poemario. Yo no puedo trabajar con 88 teclas, necesitaría muchas más. Por ello me he iniciado posteriormente en el microtonalismo gracias al maestro Carrillo, y ya posteriormente, gracias a iniciativas como John Cage, me he ido llevando al sonido puro y duro. Hay gente que le llama ruido al sonido, yo al sonido le llamo mi hogar. Y bueno, me preguntaba cómo combino esto con poesía. Yo no combino esto con poesía. Para mí el sonido es una manifestación más de la poesía. Nosotros, nuestra identidad, para mí es poesía.
y creo que el sonido lo percibimos por los sentidos todos los días. Así pues, forma parte también de este yo interno y por lo tanto también forma parte de nuestra identidad. Así que el sonido en mi creación está considerado como poesía sonora. Por lo que entiendo, eres un artista al que le gusta probar, experimentar y no tiene ningún reparo en abandonar sus raíces, porque eso es lo que estás haciendo con Fractal, según entiendo, ¿no? Tu nuevo proyecto musical. ¿No temes desconcertar o quizá defraudar a tus seguidores? ¿Cómo lo entiendes? Esto le ha pasado a muchos artistas. Parece que cuando, vamos a llamar los lectores, los oyentes, la gente que te compra los discos, siempre son muy conservadores y te quieren mantener siempre igual. Una persona cuando te conoce parece que quiere tenerte siempre desde ese modo, y cuando evolucionas parece que no les gusta tanto, y la persona también tiene que adaptarse al artista. Yo cuando saco un primer disco, en el segundo disco mis seguidores quieren que sea como en el primero, y eso ocurre siempre. Ocurre siempre. Sí, sí, sí. Y a lo mejor hay lectores ahora mismo que quieren que siga sonando como en el primer disco. Eso no puede ser. Y fundamentalmente no porque huya de mis raíces, sino porque estoy precisamente buscando mis raíces. Unas raíces que cuando nacemos en esta sociedad plagada de leyes positivas están muy lejos de nosotros. Y esas raíces las he encontrado muchas veces en Latinoamérica. Fíjese usted qué consideración. A mí el modo que tienen los indígenas nativoamericanos, tanto americanos del norte como del sur, de entender el sonido, de entender la unión con la naturaleza, de entender la vida, tiene todo que ver con mi poesía. Fíjese usted, en mi nuevo disco Fractal, del que usted habla, la danza se olvida totalmente de las normas clasicistas para centrarse en lo vivencial, en lo animista, como diríamos, porque yo pienso que todos tenemos un caudal de creación muy importante. Y lo mismo pasa con el sonido. Recuerdo que la flauta nativoamericana la puede tocar cualquier persona y es enriquecedora al extremo. Y en este disco he querido buscar esa esencia más pura de la poesía y también la esencia más pura del sonido, de la escena, de todo. Por ello, en lo que es el formato disco, hay poemas en los que únicamente existen acompañamientos de tambor chamánico y de arpa de boca. ¿Necesito algo más? Yo creo que no. Creo que ese algo más tiene que ponerlo la otra persona. Yo creo que las orquestas sinfónicas, las grandes instrumentaciones, son para otra cosa, pero fundamentalmente, en mi caso concreto y respetando todo lo que han aportado, a mí me coartan la libertad. ¿Y qué me dices de tu CD Eco de la Noche? Entiendo que acabas de recibir un importante premio al respecto, un premio al esfuerzo. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, Ecos de la Noche es este disco, para que lo recoja la cámara, ha sido un CD que ha sido fruto del sacrificio y del amor, puesto que se publicó, bueno, se comenzó a hacer cuando yo tenía 16 años, es decir, allá por el año 2001, 2002, 2003, y se hizo. Yo hice una composición para 3 guitarras flamencas, para guitarras eléctricas y para percusión, lo que por aquel entonces había llevado a mi evolución. Pero me di cuenta que pasaron los años, se escribieron más libros y aquellos primeros intentos que no me habían dejado poder hacer muchas actuaciones, ya sabe cómo es la sociedad y ya sabe que a veces la sociedad prejuzga por la edad. A mí me siguen cerrando puertas porque me dicen que soy joven, pero Ecos de la Noche quise
no podía dejarlo en el olvido ni en las paredes de los teatros donde gente de los pueblos, de las ciudades, de diferentes partes de este mundo han disfrutado muchísimo de él. Entonces se llevó a cabo con la firma valenciana GAD Music un proceso de grabación y producción de este disco que ha tenido éxito. Y no solamente ha tenido éxito, sino que ahora ha relanzado un espectáculo de hace 12 años. Algo que para mí es sorpresivo y quisiera en primicia, en su programa, mostrar algo que es todo un orgullo para mí. Mi primer disco de oro, un disco de oro que me lo ha entregado con toda su buena voluntad la discográfica GAD Music, como hemos dicho, y es un regalo al esfuerzo y al sacrificio perenne por y para la poesía. Yo creo que si un CD de poesía recibe un disco de oro cuando pasaron 12 años de su concepción, pienso que cualquier innovación y cualquier práctica, siempre que se haga con el corazón, puede merecerse cualquier tipo de este aspecto. Y aprovecho para recomendar este disco, puesto que a través del sello discográfico GAD Music y a través evidentemente de programas como Spotify o programas como iTunes, etcétera, y desde la página de GAD Music en todo el mundo pueden hacerse con estas canciones. Y les digo una cosa, no se van a quedar indiferentes. Y hablando de tus méritos, se te reconoce y valora tanto al interior como al exterior, estamos viendo. ¿Cómo has asumido los premios de la Fundación Cultural Miguel Hernández y de la agrupación colombiana Poetas Sin Voz? ¿Consideras o no consideras que eres un profeta en tu tierra? Es una pregunta realmente difícil, porque antes el profeta tenía contacto directo con sus conciudadanos. A día de hoy están los medios de comunicación que parece que quieren elegir quién tiene contacto y quién no tiene contacto. Ahora bien, profeta en mi tierra, yo creo que en un principio no lo he sido. Ahora, con el paso del tiempo y gracias a la resonancia de mi trabajo fuera de estas fronteras españolas, sí que veo que empiezo a tener reconocimiento en mi tierra. Para mí el reconocimiento no son las medallas estatales o nada por el estilo, sino el cariño con el que usted me puede hacer una entrevista, el obtener un disco de oro por mi trabajo, o por ejemplo la Fundación Cultural Miguel Hernández, un poeta que me ha inspirado muchísimo, que me otorgue uno de sus reconocimientos más prestigiosos, que es el busto del poeta. Yo creo que eso es una respuesta para decir que quizás en España falte ese empujón hacia un nuevo concepto de arte, porque considero que está un poco estancado o es un poco conservador, por decirlo de algún modo, y a veces necesita ese latigazo que le dan desde fuera. Y quisiera aprovechar para agradecer al pueblo colombiano y especialmente al municipio de Santa Rosa de Osos todos los galardones y méritos que me han dado. De hecho, sabían la dureza que tenía este viaje para mí y no dudaron en reconocerme en Orihuela, en el pueblo de Miguel Hernández, entregándome una espada como signo de la libertad. Es maravilloso que pase esto porque desde Colombia los veo muy cerca. El público mexicano cada vez está más cerca de mí, el público chileno, el público argentino, es maravilloso y creo que ese público comienza a arrastrar al español, mucho más reacio, mucho más a veces discreto, pero yo espero y soy optimista de que con el paso de los años
el público español pueda estar a la altura del público hispanoamericano. Y quiero hacer por último una petición por aquí. Me gustaría que los medios de comunicación españoles, prensa, radio y televisión, estuvieran a la altura de los norteamericanos y hispanoamericanos con proyectos como este. ¿El éxito es un producto de la suerte o es el resultado de un trabajo donde se ha dejado sangre, sudor y lágrimas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mire, yo no puedo opinar sobre la suerte porque no la he conocido. Yo creo que en mi caso ha sido todo lo contrario. Yo vengo de una familia muy humilde del noroeste de España, donde las oportunidades no existían y donde creo que no se imaginarían en la vida que un hijo saliese poeta. Y yo creo que de donde vengo muy pocas personas confiarían en que esta trayectoria pudiese tener un buen fin, por decirlo de algún modo. Pero mi empeño ha sido enorme. Yo he pasado por muchas tristezas, muchas lágrimas y mucho sufrimiento, especialmente por los portazos en la cara constantes. Fíjese, un disco que ahora obtiene un disco de oro era rechazado taxativamente. La verdad es que no lo sé por qué, quizás por esa imagen conservadora que tenemos en España o quizás por mi juventud. No lo sé ni quiero saberlo porque es algo que no es de mi competencia, pero aún a costa de querer tirar la toalla una y otra vez porque el sufrimiento era tan grande. Hay veces que las personas no comprenden el sufrimiento del poeta, piensan que el poeta hace versos. Miren, yo trato de escribir sobre las grandes heridas que tiene la sociedad y que tiene el medio ambiente y trato de divulgarlas. Si considera que eso es fácil, yo considero que eso es muy difícil y te destroza. Y si aún por encima el público, no el público, las personas que manejan el público intentan segmentar para adoctrinar al público en una mentira, pues se pasa todavía peor, sangre, sudor y lágrimas todos los días. Así que yo creo que el hecho de que ahora esté obteniendo reconocimientos internacionales de gran calibre para mí, porque son muy importantes, este disco de oro de hecho va a estar a muy buen recaudo porque ha significado muchísimo para mí y un paso adelante, aunque pienso que solo es el principio. Pero puedo decirle que para llegar al principio he tardado casi 20 años y eso es algo que me va a marcar ya para siempre. ¿Te pesa tu juventud? Porque tienes 28 años, ¿no es cierto? En estos momentos tengo 28 años y quizás les choque a muchos de nuestros espectadores, pero me he arrepentido de ser joven muchas veces, porque por veces pensaba, David, si tuvieses 50 años, te darían este galardón o este reconocimiento, te publicarían este libro, te publicarían este disco, te invitarían a este congreso, te invitarían a este país. Las personas, y se lo digo con todo el corazón, piensan que la edad es como un baremo para facilitar la comunicación o el trabajo de un poeta. Y yo quiero decir una cosa con sinceridad, yo tengo 28 años y si me quedase en los 28 años, ¿por qué no me dan esas oportunidades? Yo creo que hay que valorar lo que se ofrece y no el tiempo que se lleva ofreciendo algo. Por eso no me pesa la juventud ahora reflexionando bien, porque me permite hacer muchas cosas que quizás de mayor no podría hacer, pero sí me pesa en el momento de vivir en una sociedad donde no se reconoce uno de los grandes valores. Se puede reconocer a un hombre por ser muy mayor, pero ese hombre no tiene lo que yo tengo y eso es la juventud.
y creo que es el mayor reconocimiento que en estos momentos me ha dado la vida. ¿Cómo se ve a sí mismo David Fernández Rivera? ¿Cuál es su verdadera materia prima? Yo, sinceramente y con todo el corazón, no puedo desligarme de la poesía. Yo soy poesía, ahora que hablo con usted, en la presentación en la que usted ha estado, en la obra de teatro, la poesía escénica que ha tenido lugar ayer, en el viaje, en la conversación, en el paseo por las calles, siempre busco la poesía. Si hubiese una materia prima en mí o un anhelo, ese es el de cruzar el puente que nos lleva hasta nuestro verdadero ser. Evidentemente ese verdadero ser es la naturaleza. Somos hijos de la naturaleza, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil llegar a ello. Yo he querido subirme al gran velero de la poesía y ese velero de la poesía me permite ver. Entonces tampoco puedo ser indiferente a la carnicería que se está haciendo con nuestra sociedad. Así pues, si algo soy y algo seré hasta la muerte, es poeta. David, no te deseo suerte porque no crees en ella, pero sí te deseo muchos éxitos. Gracias por haber estado conmigo. Se lo agradezco y creo que esos éxitos llegarán cuando, como ha sido en este caso, gracias a lo que he tenido la suerte de conocerla a través de las oportunidades, cuando el mundo le dé oportunidad a los poetas, la poesía tendrá más éxito. Muchas gracias de todo corazón. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar allí. Mi nombre es Elgar Reategui. Hasta pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no debes pecar,